Buenos días. Es la agenda del señor presidente para el día de hoy. Hoy el señor presidente va de gira a Campeche. Es la 670 del sexenio, la 614 por el país en lo que va del sexenio, la 106 por el país en este año, la 13 del sexenio a Campeche, y estará en estos tres municipios, en Campeche, en Tenabó y en Champotón. Hoy en la mañana, en un acto privado, el señor presidente de la República va a inaugurar la Galería Histórica del Estado Mayor Presidencial. Después diré algo sobre el particular. Luego el señor presidente tiene un momentito ahí para revisar algunos asuntos y firmar algunos documentos, y luego sale a la gira de Campeche, y en Campeche tiene tres eventos. Por un lado, la inauguración de la rehabilitación del centro de acopio de miel de la Sociedad Solidaria Social Miel y Cera de Campeche, y una reunión con productores avícolas del Estado. Luego, entrega de títulos de Procede y recursos, y una entrega de recursos para proyectos productivos en el Estado. Después tiene una comida con el gobernador del Estado, y regreso el señor presidente, y el presidente va a ir al rancho a estar el fin de semana. Algunos elementos que pueda, como ustedes saben, la apicultura es muy importante en la región sureste del país. México es el quinto lugar productor, ocupa la quinta posición mundial como productor de miel, y es el tercer país exportador a nivel mundial. Las exportaciones anuales por este rubro, en el caso mexicano, son de $38.500.000. El inventario nacional al cierre de 2005 de colmenas es de 1.900.000 colmenas, y da empleo a unos 40.000 habitantes, sobre todo en las zonas rurales y en particular en las regiones del sureste mexicano, Campeche, Yucatán. En este caso, esta Sociedad de Solidaridad Miel y Cera de Campeche, la inversión es de 16.702.000 pesos, la producción por temporada es de 3.500 toneladas, y el 95% de lo que produce esta sociedad se exporta particularmente a los mercados europeos y norteamericanos. Y después la entrega de títulos de Procede. Como ustedes saben, este gobierno se tomó la tarea de titular el conjunto del territorio nacional, no solo de resolver los conflictos que hemos llamado focos rojos y amarillos, sino titular el conjunto del territorio nacional. Hasta este momento se han certificado, titulado 29 millones de hectáreas, que representa algo así como el 80% de toda la posibilidad de titular. Al cierre todavía de este año es posible pensar en la titulación del 100% del territorio. Y en particular en el estado de Campeche son 1.500.000 hectáreas, 10.000 familias beneficiarias, y hoy el presidente entrega 3.321 títulos Procede, que equivale a una superficie de 49.000 hectáreas, y los beneficiarios 1.234 familias, y también hace entrega de una serie de recursos. Y antes de pasar a las preguntas, quisiera plantear tres puntos en lo particular. Primero, el día de hoy abre sus puertas al público la nueva Galería Histórica del Estado Mayor Presidencial. En el marco del 159 aniversario de la batalla de Molino del Rey y Casamata, el presidente de la República va a inaugurar las instalaciones de la Galería Histórica del Estado Mayor Presidencial. La creación de este nuevo espacio tiene como propósito preservar y difundir el acervo histórico del Estado Mayor Presidencial, mismo que se integra de documentos e imágenes que datan desde el establecimiento de la República hasta nuestros días, así como reconocer
la valentía de quienes murieron por la defensa de la patria en los acontecimientos de 1847. En la memorable batalla de Molino del Rey y Casamata, el 8 de septiembre de 1847, se puso de manifiesto la lealtad y el patriotismo de hombres que defendieron con su vida a México ante la invasión estadounidense. Localizado a un costado del edificio de Molino del Rey, en la residencia oficial de Los Pinos, el inmueble fue objeto de una reconstrucción total a efecto de dotarlo de las condiciones para rendir homenaje a quienes con patriotismo, con honestidad, profesionalismo y lealtad han tenido la honrosa responsabilidad de acompañar al presidente de la República. A partir de esta fecha, la Galería Histórica del Estado Mayor Presidencial abre sus puertas a la ciudadanía que desee conocer a detalle la participación de esta institución del Estado mexicano en el devenir histórico y cultural de la nación. De manera particular, el general Tamayo me ha pedido que les haga una invitación a ustedes y a sus familias para que después de que sea inaugurada estas instalaciones pudieran hacer un recorrido guiado por ellas, y voy a encargar a Carlos Garza que concerte esta cita para todos los que quieran con sus familias y pueden hacer este recorrido con unos guías para conocer a detalle estas nuevas instalaciones y lo que ellas significan. Y a la brevedad pues organizamos esta reunión a la cual los invita el general Tamayo. De otro lado, hoy día 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización. Por iniciativa de la UNESCO, organismo de Naciones Unidas, hoy 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización. Este año con el lema "La alfabetización sostiene el desarrollo". Esta fecha se celebra desde 1967 y tiene como propósito despertar la conciencia en la población de todo el mundo acerca de que la educación es uno de los medios más eficaces para potenciar las capacidades humanas y ponerlas al servicio del progreso y del bien común. Para este gobierno resulta una oportunidad para hacer un balance de los logros en la lucha contra el analfabetismo. En nuestro país, la principal instancia encargada del programa de alfabetización es el Instituto Nacional de Educación de Adultos, el cual el pasado 31 de agosto cumplió 25 años de existencia. En esta administración se ha reconocido la trascendencia de su labor y por ello el presupuesto que ha sido asignado a este instituto ha recibido en estos años un incremento del 66%. Gracias a este compromiso, durante el 2006 fueron proporcionados servicios de educación básica a 1.6 millones de adultos, cifra que representa 99.4 más que la población atendida del año 2000. En estos 6 años han recibido su certificado de primaria o secundaria 2.745.600 adultos. La Presidencia de la República hace un reconocimiento a todos los hombres y mujeres del país que con su esfuerzo y con su entusiasmo han procurado terminar sus estudios básicos, alfabetizarse y terminar sus estudios básicos, y también a todos los actores que entregan su esfuerzo por abatir el rezago escolar y el analfabetismo en el país. Su compromiso, sin duda, es la mejor inversión que se puede realizar por México. Y finalmente, quisiera plantear, el día de ayer, el Instituto, el INEGI, dio a conocer datos en relación a la marcha de la economía. En particular, la inversión fija bruta creció 11.1% en el mes de junio con relación a la reportada el mismo mes del año anterior, de acuerdo a esta información proporcionada por el INEGI el día de ayer.
Este es un indicador muy importante, la inversión fija bruta, en la medida que nos da a conocer el comportamiento de uno de los elementos claves de la base productiva de nuestro país, que es lo que se invierte en capital fijo, es decir, en maquinaria, en equipo, y en las diversas áreas de la construcción. Eso mide la inversión fija bruta, lo que se invierte en maquinaria, equipo e infraestructura física. De manera particular, la inversión fija en maquinaria y equipo se incrementó en 14,2%, en tanto que la destinada a la construcción lo hizo en 7,4% en el mismo periodo. Este es un dato positivo, ya que nos indica que a mitad del año la economía mexicana sigue creciendo a un ritmo acelerado y que será muy posible obtener un crecimiento superior al 4%, que rebasa las expectativas de crecimiento que se habían señalado en los criterios generales de política económica por la Secretaría de Hacienda, que era del 3,6% para este año, y todo indica que habremos de crecer por arriba del 4%, probablemente incluso muy cerca del 5%. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Marisa, Carlos. Gracias, Rubén. Buenos días. ¿Cuál es la postura de la presidencia ante estas declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, quien dijo ayer que el presidente Vicente Fox se reunió unos días antes de las elecciones con los magistrados para presionarlos e influir en el resultado del proceso electoral? Yo en lo personal tengo un enorme respeto por Porfirio Muñoz Ledo y me extraña que haya podido decir una mentira de tal dimensión. Carlos. Rubén, buenos días. Si bien continúa el diálogo para resolver el conflicto de Oaxaca, bueno, ayer vimos nuevamente escenas donde incluso fue golpeado y humillado durante una hora expuesto en la plaza pública un empleado precisamente del gobierno de Oaxaca. La pregunta es, continúa este diálogo, pero ¿qué está faltando? Porque si bien están reunidos horas y horas, muchas veces se decretan recesos sin que haya ningún acuerdo. Y bueno, continúan estos brotes de violencia en Oaxaca. ¿Qué estaría fallando? ¿Qué falta para concretar realmente un acuerdo y, como decías ayer, no heredar este conflicto a la próxima administración, Rubén? Ayer a las 11 de la noche la Secretaría de Gobernación publicó el boletín dando cuenta de la reunión. Sigue el diálogo. Lamentamos, como lo planteé el boletín, lamentamos esos hechos de violencia. La violencia jamás conduce a nada. Y los representantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la APO, a partir de que terminó la reunión de ayer, que fue una reunión de 11 horas de discusión, se llevan una serie de resolutivos y acuerdos que tienen que discutir con sus bases y regresarán el martes para continuar el diálogo. Hay que esperar, insisto, tenemos un optimismo moderado de que la responsabilidad de estos actores sociales, en diálogo con la Secretaría de Gobernación, en coadyuvancia con el gobierno de Oaxaca, pueda resolver ese problema que afecta al conjunto de la sociedad oaxaqueña. El propio comunicado de ayer recoge que los dirigentes de la sección 22 y APO, junto con Gobernación, condenan los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Oaxaca. El día de ayer no se puede admitir esas escenas que fuimos todos testigos, la violencia, la brutalidad, la pérdida de control de los actores sociales debe ser siempre condenada. Y hay que privilegiar el diálogo, hay que privilegiar la negociación para solucionar los problemas. En democracia, el diálogo es una herramienta fundamental. Eric. Rubén, buenos días. ¿El gobierno va a insistir en buscar el diálogo con el PRD? Ayer escuchábamos al vocero de este partido decir que por enésima vez su respuesta era no. El día de ayer hubo reunión de la mesa con los partidos que tiene cada semana el secretario de Gobernación y publicaron su boletín. Estuvo el PRI, estuvo el PAN y estuvo el PT en la reunión de ayer. Pues insistir, sí, vamos a insistir una vez más. Solo quien no entiende la actividad de la política como construcción
del acuerdo puede afirmar, puede negarse al diálogo. Todo político aquí y en cualquier lugar del mundo sabe que el diálogo es la esencia de la vida política, que es esencia de la actividad política, y quien se niega al diálogo, insisto, se niega a la política. Y si una institución se constituye como un actor político y en nuestras propias leyes está registrado como un actor político y no quiere dialogar, él mismo se acorrala, él mismo se elimina de la participación de la vida política nacional. Se le preguntaba a Enrique Rueda si había alguna fecha, más o menos, si la próxima semana ya tendríamos la solución final a este conflicto en Oaxaca, o que si había una fecha, más o menos. Por su parte dijeron que no la había, y yo quiero saber si por parte del gobierno federal han pensado esperar hasta algún plazo y se plantea, por ejemplo, el 1 de diciembre antes, o para aplicar el Estado de Derecho. Bueno, los asistentes acordaron que se renueve el diálogo, como tú lo señalas, el próximo miércoles 19 de septiembre, una vez que hayan hecho las consultas con sus instancias correspondientes, y nosotros seguiremos abiertos al diálogo. La violencia no resuelve los problemas, el uso de la fuerza no resuelve los problemas, lo resuelve la razón, lo resuelve los argumentos, lo resuelve la capacidad de acordar entre las partes en búsqueda de solucionar los problemas, cualquiera que estos sean. Sara. Buenos días. Ayer decía también el vocero del PRD en este asunto que ellos están dispuestos al diálogo con las Fuerzas Armadas. Quisiera saber, o si nos podrías tú confirmar, si hay en efecto un diálogo con gente de la Secretaría de la Defensa Nacional para lograr que se realice el desfile del 16. Gracias. Sí, no me merece ningún comentario estos comentarios de este personaje. El Estado mexicano mantiene, ya he insistido una y otra vez, lo vuelvo a decir, y no estoy molesto, simplemente lo vuelvo a decir, Secretaría de Gobernación todos los días mantiene diálogo con el jefe de gobierno de la Ciudad de México para muchos otros problemas, incluidos el grito y el desfile del 16 de septiembre, entre otros muchos, insisto, asuntos, pero todos los días hay esa comunicación. Quien representa al Estado mexicano con los otros partidos y los otros órdenes de gobierno es la Secretaría de Gobernación, es el interlocutor privilegiado para este tipo de negociaciones. Víctor. Sí, Rubén, ayer decía el secretario de Gobernación que sospecha de que hay manos ajenas metidas en el conflicto de Oaxaca, financiando, incitando el movimiento. ¿El gobierno federal a quién ve detrás? ¿Quién está financiando este movimiento, este conflicto oaxaqueño? Y por otro lado, no hay nada claro todavía respecto a las fiestas patrias, respecto a acuerdos con el gobierno capitalino. ¿El gobierno federal, la presidencia de la República, estaría dispuesta a ceder la Plaza de la Constitución el día 15 por la noche a cambio de que se libere para el desfile del día 16? A ver, una vez más, repito, por si no ha quedado claro, todos los días lo preguntan y todos los días lo vuelvo a responder, y con muchísimo gusto. El 15 va a haber el grito y el 16 va a haber desfile, punto. Incluso hay algunos comentaristas que han dicho que el presidente irá a Dolores. No va a ir a Dolores. El presidente hace 15 días en Dolores ya dio el grito en Dolores y dijo que no iba a estar en Dolores sino en el Zócalo de la Ciudad de México. Estaremos el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México dando el grito, y el 16 de septiembre en el desfile. Y les pido que ya no estemos sobre este punto, nada más remitámonos a los hechos. Los invitamos pues el 15 a que vayan al grito y al 16 al desfile con sus familias, y cambiemos de tema, porque así va a ser, vamos a estar ahí el 15 y el 16. Y respecto a la primera de las preguntas, pues me remito al comunicado de la
propia Secretaría de Gobernación. No tendría nada más que añadir a ese respecto. Cómprense sus trompetas y banderitas para ir el 15 al grito, y al 16 al desfile. Nada más de manera un poco más explícita, entonces el presidente no se reunió con magistrados del tribunal. Absolutamente, ¿no? Es absolutamente falso. Me sorprende el nivel de irresponsabilidad al que pueda llegar un actor como ha sido Porfirio Muñoz Ledo. Insisto, al cual respeto, pero es una absoluta mentira. La otra parte, en las negociaciones en la situación de Oaxaca, si finalmente eso desemboca en que no hay responsabilidad penal, en que nadie se castiga por un bloqueo, por un daño económico, por un daño físico a personas, ¿no es alentar de alguna manera eso como una forma válida de hacer política? ¿No siente un presidente un poco peligroso? Pero es un problema real, objetivo, está ahí, rebasó al gobierno del Estado de Oaxaca, a solicitud del gobierno del Estado de Oaxaca y las partes en conflicto, el gobierno federal asumió la responsabilidad de actuar en este diálogo, que no sustituye la responsabilidad del gobierno del Estado. El gobierno federal no está en este diálogo sustituyendo al gobierno oaxaqueño en sus propias responsabilidades, está coadyuvando a resolver el problema. Hay unas acciones que es evidente que no se pueden admitir, que están incluso al margen de la ley, pero hay que asumir el conflicto en su conjunto y procesarlo también en su conjunto. Estamos confiados que una vez que se ha instalado la mesa y que ayer ocurrió ya la cuarta de los encuentros, el cuarto de los encuentros, después de que no había habido esta oportunidad y que está citado ya y las partes comprometidas a un quinto encuentro, a través de esta mecánica podamos encontrar la solución a este problema de Oaxaca y que sea a su vez el inicio de enfrentar otros muchos problemas de carácter incluso ancestral en ese estado, que implique que se fortalezcan los mecanismos de la gobernabilidad en ese estado y que todos los actores puedan, en el marco de nuestras propias leyes, aportar su voluntad política para solucionar este problema y otros muchos problemas vigentes en la realidad oaxaqueña. Pero sí, en este mismo sentido, como lo señala, que el conflicto de Oaxaca ha rebasado al gobernador. Para la presidencia de la República, la solución está en la renuncia del gobernador, en la disolución de poderes, en la salida de la administración estatal. Está en la solución del problema. ¿Es la salida del gobernador? La solución del problema implica muchos otros elementos y no se reduce a un punto, sería una visión muy simplista, entonces hay que asumirla en toda su complejidad. En su momento la presidencia apoyaría, si es necesaria, la renuncia del gobernador. En su momento la presidencia apoyaría la solución del conflicto con la coadyuvancia de todas las partes. Incluyendo la renuncia. Incluyendo lo que sea mejor para Oaxaca. Muy buenos días. Yo te quisiera preguntar entonces si es necesario el acuerdo con el PRD para llevar a cabo estas festividades, porque nos mencionas que de todos modos pues va a haber grito, va a haber desfile. Entonces, ¿cómo se puede interpretar estos acercamientos como una simulación para mostrar que hay una negociación entre el gobierno federal y los integrantes del PRD? Porque nos dices que de todos modos va a haber estos festejos, entonces se puede entender que con o sin negociación con el PRD se van a realizar. ¿Con quién gobierna en esta ciudad, perdón? ¿Quién gobierna esta ciudad? Para poder responder. Pues un jefe de gobierno elegido por la sociedad, por los ciudadanos de esta ciudad, entonces se negocia con el jefe de gobierno, que es el que fue elegido por el voto de la mayoría de esta ciudad.
la discusión, el diálogo, el acuerdo para resolver los problemas de la ciudad se hacen con el jefe de gobierno de la ciudad, que es la autoridad constituida. En directo, la Secretaría de Gobernación con el jefe de gobierno. ¿Alguna cosa más? De viernes, ¿no? Entonces nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Y Carlos se encargará pues de organizar una lista de los que quieran hacer esta visita guiada con sus familias a la nueva galería del Estado Mayor, ¿no? Pues a partir de hoy ya se inaugura, ya queda abierto permanentemente, sí. Y se vuelve a integrar a las visitas guiadas, ¿no?, de Los Pinos. Buen día, muchas gracias. Yo creo que se hicieron muchas cosas. Nosotros acometimos el trabajo en el Infonavit como un trabajo de largo plazo. No lo vimos como un trabajo político, no lo vimos como un trabajo para dar resultados de relumbrón, sino realmente hacer un cambio estructural importante, y atacamos todos los factores que debía de atacar. Era el Infonavit efectivamente una institución burocrática, una institución complicada, con un sindicato muy fuerte y con un enfoque a hacer complicadas las cosas para efecto del otorgamiento de crédito fundamentalmente. Entonces hemos cambiado, prácticamente el Infonavit tiene hoy la mejor plataforma tecnológica que pueda haber en México o en América Latina en términos de otorgamiento de crédito. Solo en un mes, en diciembre, dimos 60,000 créditos, o sea, prácticamente fue un crédito cada 40 segundos, una cosa así durante el mes de diciembre. Entonces, hay un apoyo tecnológico. Hemos apostado mucho a la calidad. El Infonavit en un 90% está certificado en ISO 9000, y hemos hecho un diálogo muy constructivo con el sindicato, que participa de manera muy activa en todas estas actividades. Y adicionalmente, digamos, de reducir toda esa problemática interna, hemos ido a nuevas fuentes de recursos. Hemos tratado de cobrar mejor los créditos, hemos tratado de que los patrones paguen mejor su 5%, hemos hecho cofinanciamientos con la banca privada, hemos ido a los mercados financieros, y todo esto nos ha hecho allegar recursos para efectos de poder dar una cantidad de créditos mucho mayor, ¿verdad? Estamos haciendo en 6 años lo que se hizo en 28, y el año próximo la meta debe andar en alrededor de 550,000 créditos por parte del Infonavit, y lo vamos a ir creciendo hasta llegar al 1,000,000 en el 2010. Verónica y Alfredo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo han logrado blindar esta plataforma que están emprendiendo del 2006 al 2010 en el marco de todos estos programas de ampliación de créditos, de apoyo a los que ganan 1 o 2 salarios mínimos? ¿Cómo lo han blindado para que el proceso electoral no genere cierta turbulencia? Y a la luz de los proyectos de los candidatos a la presidencia en materia de vivienda, ¿cuál es el que más se puede apegar a la realidad que proporciona el Infonavit? Sí. Bueno, mira,
Nosotros ese blindaje lo hemos hecho a partir de lo que he venido mencionando, de construir una infraestructura técnica y humana dentro del instituto con la capacidad de seguir operando como lo hemos venido haciendo hasta la fecha, con una interconexión muy fuerte con toda la sociedad a través del Infonavit ampliado y a través de hacer sociedades estratégicas con las instituciones financieras del país, y también lo hemos hecho a través de cambiar la forma de gobierno del instituto. Ustedes recuerdan que el año pasado se hicieron cambios al Infonavit por parte del Congreso de la Unión, donde básicamente todos esos cambios van orientados a mejorar la transparencia, la supervisión, la vigilancia del instituto, la rendición de cuentas. Hoy, por ejemplo, contamos con un comité de auditoría, que es una de las mejores prácticas que existe en términos de supervisión. Hoy es supervisado el Infonavit por la Comisión Nacional Bancaria, como si fuéramos cualquier banco del país. Hoy tenemos consejeros independientes que participan dentro de la vida del instituto y que no tienen ningún interés sectorial en términos de la actividad que realizan del instituto. Entonces, yo creo que todas estas son medidas. Hemos avanzado mucho también en el servicio de carrera. Entonces, todas estas son medidas que de alguna manera blindan y le dan una vigencia transeccional al instituto. A nosotros nos da mucho gusto que los tres candidatos le den una muy alta, los tres candidatos principales le den una muy alta prioridad a la vivienda. Yo creo que para nosotros es el factor fundamental, el que hablan de 1 millón de créditos al año, 6 millones de créditos en un sexenio, en fin, todos están hablando de la vivienda como un factor fundamental en términos de desarrollo económico y también como un factor y un satisfactor social también muy importante. Entonces, sí sentimos que esa prioridad tan alta que le dan los candidatos a la vivienda, pues va totalmente en línea con lo que nosotros pensamos. No, mira, yo creo que son propuestas reales, son propuestas fundadas, y que si comparamos lo que es el programa 2006-2010 del Infonavit, pues sentimos que van en línea, ¿verdad? En términos de que el instituto en la actualidad significa 2 de cada 3 créditos que se dan en el país los da el Infonavit. Gracias, buenos días, licenciado. Para que me quede claro, el déficit de vivienda supera la capacidad de Infonavit. Fue lo que comentó usted hace un momento. Así es. Entonces, ¿no resulta poco incongruente que se den nuevas oportunidades para obtener casa a quien ya la tiene y a quienes están al corriente pagando, que son los que tienen mayor poder adquisitivo, porque los que se atrasan pues no es porque estén bollantes en cuanto a la situación económica? Entonces, no es incongruente darle casa a quien ya la tiene, un nuevo crédito a quien la tiene mientras hay un déficit de vivienda. Sí. No, yo creo que es que se pueden hacer las dos cosas. O sea, el planteamiento a futuro es que se pueden hacer las dos cosas. O sea, yo creo que es legítimo totalmente el que un trabajador que ya tiene un patrimonio lo pueda seguir acrecentando en función de que podemos tener más recursos. Y también, por otro lado, es muy importante el seguir dando créditos a los trabajadores que todavía no tienen la casa. Entonces, como tenemos dividido este asunto, un poco para darle claridad, es que para los segundos créditos vamos a usar recursos privados y para primeros créditos vamos a usar los recursos del Infonavit. O sea, lo que hemos venido haciendo es que reservamos lo que son los fondos que el Infonavit maneja para trabajadores de menos ingresos y para trabajadores que tienen por primera vez un crédito. Y coparticipamos con el sector privado en los trabajadores que van por un segundo crédito. Entonces, nos vemos nosotros no solo como los otorgadores de créditos directos, sino como los promotores de que haya un crédito para esos trabajadores para poder obtener una segunda casa. Sí. Nada más faltaba sobre el coyotaje. ¿Se tiene control sobre las actividades de los funcionarios y trabajadores de Infonavit? Porque muchas veces decían que internamente se realizaba esa actividad ilícita. Sí, mira, sí a través de los sistemas que se han establecido. Prácticamente hoy nadie tiene la discreción
de poder tomar una decisión de motu propio. O sea, todo se maneja a través de reglas muy claras, a través de sistemas que no permitan que se hagan las cosas. Por decir algo, cuando viene un trabajador a solicitar su crédito, en ese momento se captura en el sistema y el sistema es el que asigna la fecha, cuándo se va a pagar todo. Ya no hay ninguna discrecionalidad del trabajador en cuanto a cuál es el resultado de la captura que está realizando en ese momento. Sí, buenos días. Quiero salir un poco de los temas que he estado tratando. Entiendo que en fechas recientes ustedes ya turnaron al área de auditoría el informe que le rindió la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, en donde les están solicitando hacer una serie de indagaciones administrativas sobre algunos contratos que los diputados relacionan con los hermanos Briviesca Sahagún. Se refieren en especial a Quilate. Quiero saber cuáles son los alcances de esta investigación administrativa, si nos pudiera informar en parte, y si ustedes consideran que en este mismo sexenio ustedes van a rendir un informe al respecto o considera que va a durar más de 6 meses esta indagación. Oiga, y ya que habla de transparencia, ustedes modificaron su reglamento para que sus resoluciones en temas de acceso a la información no fueran revisadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información, una cosa que les fue recriminada públicamente. Quiero saber si ahora que ya han procesado esas críticas van a reconsiderarlas, van a reconsiderar el paso tomado o lo van a dejar como está. Sí. Bueno, con mucho gusto. Creo que a la fecha nosotros hemos cumplido totalmente toda la información que nos ha pedido la comisión investigadora respecto al caso de los hermanos Briviesca. Sin embargo, hubo una solicitud que se hizo al gobierno federal para investigar algunos puntos y esta solicitud se hizo a través de la Secretaría de la Función Pública. El secretario de la Función Pública nos hizo llegar una parte que corresponde al Infonavit porque nosotros no somos parte del gobierno federal. Entonces, él nos hizo llegar lo que corresponde al Infonavit para que nosotros lo manejáramos, que es precisamente 26 créditos a investigar de la empresa Quilate, y lo que decidió nuestro Consejo de Administración es enviarlo al Comité de Auditoría. El Comité de Auditoría está formado por consejeros independientes que están a través de un despacho haciendo la investigación de estos 26 créditos. Yo creo que esto es cuestión de 2 o 3 meses más, no debe pasar de ese tiempo, y en donde vamos a rendir pues un informe acerca de lo que sucedió con esos 26 créditos y también de cómo funciona el sistema del Infonavit en términos del otorgamiento de crédito. A veces se piensa que nosotros todavía prestamos para construir, cuando en realidad lo que hacemos es darle un crédito a un trabajador para que él lo compre en donde erogue el crédito, en donde mejor le parezca. Respecto a la otra parte, no es una decisión del Infonavit, es una decisión del legislativo el dotar al Infonavit de sus propios órganos de transparencia. El Infonavit es una institución autónoma que maneja recursos propios, que son recursos de los trabajadores mexicanos, y el gobierno federal no participa aportando recursos. Entonces el legislador decidió, por esta autonomía, darle sus propios órganos de transparencia, nuestro propio comité de transparencia, y por eso mencionaba al principio que estamos reduciendo de manera significativa los tiempos en que vamos a responder. Y hubo un reglamento que se emitió por parte del presidente de la República totalmente congruente con la decisión de los legisladores en términos de la autonomía del instituto, donde reglamenta de manera detallada la operación de estos comités y de estos órganos de transparencia del instituto y la relación que tenemos con el IFAI, porque sí tenemos relación en términos de que las solicitudes de información pueden entrar a través del sistema de ellos, tenemos esquemas de colaboración, pero siempre dentro del respeto a la autonomía del instituto y a la intención del legislador de mantenerlo con una autonomía en términos de transparencia. Yo creo que no, esa es la ley, ¿no? Así está la ley. Gracias, buenos días. Solamente para precisar, dice que los segundos créditos van a ser financiados con dinero privado.
Me gustaría saber cuál es el mecanismo para que participe el sector privado, es decir, si va a ser a través de bancos, de estas nuevas casas de crédito hipotecario o de estas casas de ahorro que dicen ve ahorrando para que compres después tu casa. ¿Cómo va a ser el mecanismo para que el dinero privado funcione en estos créditos? Gracias. Sí, va a ser a través de los esquemas de cofinanciamiento, ¿no? Básicamente nosotros otorgamos un crédito inicial al trabajador para que compre una vivienda económica y después el trabajador decide comprar una segunda casa. Entonces, para comprar esta segunda casa lo que tiene que hacer es vender la primera, de ahí obtiene recursos, nosotros le mantenemos el crédito, no se lo cobramos, sino se lo pasamos a la segunda casa que está comprando y lo complementamos con recursos de bancos y sofoles para poder completar la cantidad. Ese es el mecanismo y esto, bueno, es realidad gracias a, como decía, al artículo 43 bis que viene desde 97 dentro del Infonavit, pero también sobre todo a la estabilidad macroeconómica que tenemos actualmente en el país, que ha permitido niveles de tasas como los que tenemos actualmente. No, pues muchísimas gracias. Estamos, como siempre, a sus órdenes también para cualquier aclaración que posteriormente ustedes quisieran hacer. Muchas gracias. ¿Quieres llevarte esto? Llévate la panza. Gracias, Víctor. Sí, me quedo. Gracias. Nos vemos. Bueno, muy rápidamente la agenda del señor presidente para el día de hoy. El señor presidente va a Tlaxcala el día de hoy, como ya lo anunciaba Víctor. La gira 612 en el sexenio, la 562 por el país en el sexenio, la 54 por el país en lo que va del año, la gira 9 a Tlaxcala en el sexenio y va a estar en estos 3 municipios y ahí están las fechas en la última vez que un presidente estuvo en alguno de esos municipios. Después el señor presidente hoy a las 9 de la mañana tiene una entrevista telefónica con un noticiero del Estado de México para platicar del día de ayer, de la gira al Estado de México el día de ayer. Luego el señor presidente participa y preside la sesión ordinaria número 90 de la Asamblea General del Infonavit, que va a tener lugar en el edificio de Infonavit en Barranca de Muerto. Luego el señor presidente sale a la gira por Tlaxcala. En Tlaxcala hay 3 eventos. Entrega de la primera etapa de vivienda del fraccionamiento Jardín de San Isidro, después la inauguración del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco y luego comida con sectores productivos relacionados con el ámbito de la vivienda en ese estado, y están invitados también los constructores poblanos a la reunión, a esta comida. Luego regresa a la residencia oficial de Los Pinos y el señor presidente tiene una serie de actividades de carácter privado que básicamente es revisión de asuntos, documentos, revisar acuerdos. Eso sería la agenda del señor presidente para el día de hoy. Y si quieren, déjenme ordenarme para sus preguntas. Cristian. Gracias, muy buenos días. Para dos cuestionamientos. El primero de las preguntas, la primera pregunta es si ya la presidencia está enterada de la existencia de empresas en la Unión Americana, en los Estados Unidos, las cuales contratan a migrantes con el objetivo de posteriormente avisar a las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Es como una trampa que algunas empresas le están tendiendo a los migrantes que van y piden trabajo. ¿Se le haría tiene conocimiento la presidencia? ¿Se le haría, no sé, algún llamado a los migrantes a que tengan cuidado? ¿Qué opinan a ese respecto? Y por otro lado, también preguntarte, Rubén, si el Palacio Nacional se hace museo, ¿se seguirá dando ahí mismo el grito de independencia? ¿Qué tienen ustedes pensado? Gracias. No conozco esta primera información, Cristian. Te comprometo a investigar hoy mismo con la Secretaría de Relaciones Exteriores para fijar una posición a ese respecto. Y la segunda de tus preguntas, pues doy una respuesta más amplia si quieres de una vez.
Por un lado, la Presidencia de la República celebra que una información de carácter cultural como es hacer a Palacio Nacional museo haya despertado tanto interés de los medios de comunicación y de la opinión pública. Quiere decir que la cultura importa en este país. De hecho, Palacio Nacional, como ustedes ya saben, hace muchos años que ya es un museo. Es la sede desde el siglo XVIII de lo que fue el Museo Nacional de Antropología en sus diferentes etapas. Hasta 1964 fue la sede del Museo Nacional de Antropología cuando se traslada al nuevo museo. Hoy es la sede del Museo de las Culturas en ese mismo espacio. Dentro del recinto de Palacio Nacional también, además del Museo de las Culturas, está el Museo Recinto de Juárez, está el Museo Recinto de los Constituyentes del 57, están los murales de Diego Rivera. Todos los días a este museo entran centenares de mexicanos y de extranjeros a visitar precisamente estos 4 estructuras de carácter museístico. En el sexenio pasado incluso el Palacio Nacional acogió, mientras había remodelación del Museo Nacional de Arte, de la colección y el acervo del Museo Nacional de Arte, y el proyecto de hacer de un espacio del Ejecutivo un museo tampoco es nada nuevo en la historia de este país. En su momento el general Lázaro Cárdenas, en un espíritu realmente republicano, decidió dejar el castillo de Chapultepec, el palacio de Chapultepec, precisamente para venir a vivir a esta residencia de Los Pinos, hoy también abierta a toda la sociedad a través de visitas guiadas. En muchos países el Poder Ejecutivo o el espacio que comparte el Poder Ejecutivo o utiliza el Poder Ejecutivo precisamente por el valor patrimonial, artístico e histórico, está abierto como museo. Les puedo citar muchos ejemplos. Y el que Palacio Nacional, como ya lo es museo, con estas 4 estructuras, a la cual habría que añadir probablemente una 5ª estructura, que sería pues estas visitas guiadas a Palacio Nacional en las galerías presidenciales, que es lo que consiste en constituir esta nueva estructura museística, una 5ª estructura que complementa el complejo museístico de Palacio Nacional, no impide de ninguna manera seguir siendo la sede del Ejecutivo Federal por el carácter histórico que este edificio de casi 500 años, donde ha pasado buena parte de la historia de este país, se conserve como esa sede central del Ejecutivo Federal y al tiempo se utilice para eventos de carácter cultural o eventos de carácter protocolario, como de hecho se ha usado, se seguirá usando. Entonces, que a la par podría ser utilizado también como vivienda, como la casa habitación del próximo presidente de la República. Eso será una decisión de quien sea el próximo presidente de la República. Lo que hace este gobierno es que un patrimonio histórico de esa dimensión lo abre a la ciudadanía para que lo goce también. Pero nada más para matizar esto último, pero de acuerdo al proyecto que tiene la Secretaría de Hacienda de ampliar los espacios museográficos, de acuerdo a este proyecto puede seguir siendo utilizado con carácter habitacional, con carácter habitacional. Bueno, eso ya lo decidirá quien llegue a la presidencia, pero de acuerdo a este proyecto, sí hay posibilidades de que sea utilizado. Este es un museo de la sociedad mexicana, es un museo de las y los mexicanos. Eso es a lo que se compromete este gobierno. Entonces no puede ser casa de nadie. No respondo a esa pregunta, eso lo decide quien sea el próximo presidente de la República. ¿Cuál uso quiere darle? Esa es una decisión del próximo. Este gobierno, en su actitud republicana, al igual que el general Cárdenas, en su momento quiere poner este palacio a
el goce y el disfrute de toda la sociedad. Bien, y por otro lado, una segunda pregunta. ¿A qué le atribuye el gobierno mexicano estos resultados que presenta ahora el Fondo Monetario Internacional en el descenso de la economía mexicana y la acotación que hace en el sentido de que el gobierno presente dejó pasar la bonanza de los excesos en los precios del petróleo? Pues no conozco este documento, conozco un documento publicado ayer por el Fondo Monetario Internacional que hace un gran reconocimiento al desarrollo de la economía mexicana. La Presidencia de la República coincide, te doy la información exacta, probablemente a lo mejor le estás leyendo de manera sesgada. La Presidencia de la República coincide con la evaluación de la economía nacional que da a conocer ayer el Fondo Monetario Internacional en el documento Panorama Económico Mundial. Como señala este organismo, durante la administración del presidente Fox, el valor de la economía mexicana ha crecido en 46%. Eso dice el documento que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional. Invito a leer los textos. Al pasar de 581,000 millones de dólares en 2000, ahora a 847,000 millones de dólares. Un crecimiento del 46% en solo 5 años. El organismo internacional señala también que la expectativa de crecimiento de la economía mexicana para este año es del 3.5%, superior en medio punto a lo registrado el año pasado. Este organismo reconoce que la política monetaria de nuestro país ha permitido una inflación de una tasa del solo 3%, la más baja en la historia del país e incluso más baja que la de Estados Unidos el año pasado. Y que existe una importante recuperación de la inversión interna y de las manufacturas que dan solidez a este mayor crecimiento. Señala también que la reciente aprobación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permitirá el equilibrio presupuestal y una distribución precisa de los excedentes petroleros. El Gobierno de la República coincide también que es imprescindible realizar las reformas estructurales que el país necesita para tener un mejor desarrollo económico todavía que el que hemos tenido. Si con las reformas estructurales, sin reformas estructurales el país pudo crecer en 46% su economía, con reformas estructurales podríamos estar creciendo probablemente al 100 o el 150% de lo que pudimos crecer en estos 5 años. Asimismo, señala el texto, se requiere de una reforma fiscal que dé mayor solidez a las finanzas públicas para que se amplíe la base de recaudación y el presupuesto no dependa de los ingresos petroleros. Coincidimos pues por el texto del Fondo Monetario Internacional. Es circunstancial, lo que importa es el valor de la economía, 46% de crecimiento. Elizabeth. Gracias, Rubén, buenos días. Pero también entonces ustedes coinciden con el resultado del Fondo Monetario Internacional en el que ubica que la administración del presidente Fox al inicio ocupaba el lugar número 11 y ya ahorita está ocupando el lugar número 14. Esto significa que hay un retroceso en la economía. ¿Ustedes también coinciden en esta postura? Por favor, contra números, no hay un retroceso en la economía. Si era 581,000 millones de dólares y ahora es 847,000 millones, entonces puede haber un retroceso creciendo 46%. El descenso de los lugares, eso es ya absolutamente relativo. Lo que importa es si la economía creció y es mayor o no es mayor. Es mayor 46%. ¿Dónde está el descenso? Bueno, por otra parte también quiero preguntarte, Rubén. Pero no entiendo entonces cómo suman. Es como lo hace el Fondo Monetario, es en el tamaño de las economías. En el tamaño de la economía ahora, sí es cierto, México estaba en el lugar 11, ahora en el 14, pero el tamaño de la economía mexicana es 46% más grande. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, por otra parte también te quiero preguntar, Rubén,
El accidente carretero en donde fallecieron ya 58 personas. El gobierno de Tabasco ha acusado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sentido de que, pues bueno, no había los señalamientos adecuados, ya el camión, en lugar de tomar la carretera o el tramo para detenerse, tomó otro tramo equivocado y ahora el gobierno de Tabasco está culpando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Cuál es la postura del gobierno federal? Sí, con mucho respeto a la Presidencia de la República, sorprende esas conclusiones del gobierno del Estado de Tabasco, porque él no está en la investigación, es una investigación que realiza la Procuraduría del Estado de Veracruz y coadyuva a nivel federal la Secretaría de Seguridad Pública. No entendemos, y no está terminada la investigación, entonces no entendemos, con todo respeto, de dónde pueden salir esos resultados, si el gobierno de Veracruz, donde ocurrió el accidente, y la Secretaría de Seguridad Pública, que coadyuva con las autoridades de veracruzanas, no ha dado a conocer todavía los resultados de la investigación. ¿Exhortarías al gobierno de Tabasco para que tengan más prudencia en sus declaraciones? Exhortaríamos al gobierno de Tabasco a que espere los resultados de la investigación para emitir juicios sólidos en base a datos duros y en respeto a las víctimas. Sara. Buenos días, Rubén. Nada más para precisar, entonces, para la Presidencia de la República, ¿qué significa el hecho de que la economía haya pasado del lugar 11 al 14? Significa que está perdiendo competitividad comparada con las demás economías. O para la Presidencia, ¿cómo lee esta cifra, ¿no? Y por otro lado, también preguntarte en lo del museo, si pudieras precisar cuáles son los organismos internacionales que tú ayer mencionabas, que decías que estaban adscritos a la UNESCO, que presentaron al presidente este proyecto de convertir el museo. Y finalmente, si el accidente carretero, todas estas familias que en muchos casos no están siendo atendidas debidamente, ¿no valdría la pena una atención del gobierno federal? Gracias. Sí, comienzo por lo último, Sara. Mañana estaré en condiciones de informar a ustedes el paquete de ayuda que el gobierno federal dará a estas familias y lo anunciaré el día de mañana. Hay una comisión ya que se integró desde el día de ayer con diversas dependencias del gobierno federal, viendo cómo se pueden orquestar un paquete de ayuda a cada una de estas familias y mañana con mucho gusto aquí mismo haré el anuncio. El propio documento del Fondo Monetario Internacional señala que de darse las reformas estructurales y de darse la reforma fiscal, la economía mexicana podría todavía crecer más. ¿Qué está sucediendo? Que otras economías están creciendo todavía más que nosotros, aunque crecimos y crecimos muy significativamente con 46%, insisto, en estos 5 años, otras economías están creciendo todavía más rápido que nosotros a base de inversión pública en las áreas energéticas, como China, como Rusia, en particular, como la India, que son los países que se colocaron por arriba de México, que antes no estaban contemplados en estos indicadores, a base de reformas estructurales en sus sistemas fiscales y en sus reformas, en particular del sistema energético. Con muchísimo respeto al Congreso de la República, ahí han estado estas reformas por casi 6 años y el Congreso de la República, en su derecho y en su autonomía, ha decidido no discutirlas y votarlas. Bueno, el documento al que te estás haciendo referencia, sí, es uno de los elementos, claro. La masa de ingresos brutos, nuevos, frescos, que entrarían al país si hubiera una reforma estructural en términos de la reforma energética, en términos de las reformas de pensiones para meter más recursos al presupuesto, en términos de la reforma fiscal para dotar al Estado de más recursos, implicaría la posibilidad de mayor inversión público-privada que aceleraría el crecimiento de la economía nacional. Mira, en julio de 2005 se publica una recomendación de un organismo internacional que vela
por el patrimonio mundial y señala los monumentos históricos en riesgo, y venía el Palacio Nacional en uno de estos 100 edificios en riesgo que habría que hacer una intervención para garantizar su conservación. Y quisiera, a propósito de esto, añadir esta siguiente información que a lo mejor resulta útil. El Palacio Nacional, a partir de 14 de noviembre del 2000, tiene un reglamento de conservaduría, se llama el reglamento, un reglamento de conservaduría, y hay un consejo integrado por el INA, por CONACULTA, por la Secretaría de Educación Pública, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la Secretaría de la Defensa y por la propia Presidencia de la República, que participa en la comisión que da mantenimiento al Palacio Nacional. Y existe, con nombramiento presidencial, pero que es un cargo honorario, el conservador de Palacio Nacional, que en este caso es el extraordinario arquitecto Juan Urquiaga, Premio Príncipe de Asturias por su trabajo de remodelación del convento de Santo Domingo en Oaxaca, que él es el responsable de la conservación del patrimonio del Palacio Nacional con carácter honorífico, no cobra, y existe este consejo. El propio INA tiene una oficina dentro del Palacio Nacional, porque cualquier intervención que se haga a Palacio Nacional tiene que ser aprobada por el INA en el marco de este propio reglamento de conservación de este extraordinario patrimonio propiedad de todos nosotros. Buenos días, Víctor Gamboa, Grupo Radio Centro. Quiero saber cuánto va a costar al país la remodelación, la adecuación de Palacio Nacional para el museo, cuántos recursos piensa invertir en esto, y qué responde Presidencia a esas voces que han surgido de que esta decisión del gobierno federal tiene dedicatoria, para dejar en claro este asunto, ¿no? Si hay trasfondo político. ¿Qué se va a invertir? Nada, porque ahí está el Palacio. Es visitas guiadas a la estructura que ya existe, que es el patrimonio histórico, nada. Hay algunas remodelaciones en la parte posterior para dignificar lo que es el patio de la Emperatriz, que es una construcción que se viene haciendo desde hace 2 años atrás, que es remodelar esa fachada, que ustedes si han ido a visitar el jardín, hay una lona allí desde hace 2 años, porque se está reconstruyendo de manera original lo que fue esta parte colonial de lo que se reconoce como el Palacio de la Emperatriz. Es una inversión que ha corrido a cargo de Hacienda y con la supervisión de un lado del INA y del conservador del Palacio, Juan Urquiaga. Están cumplidas todas las licencias que exige el INA para una intervención de este carácter, son públicas, se han dado a conocer, a los medios las han publicado. Hay una conferencia de prensa del encargado de patrimonio de la Secretaría de Hacienda de junio de 2005, donde dice todos los números, cuánto va a costar eso, pero en esa parte, o sea, en lo que sería la incorporación de todas las galerías presidenciales como museo, no cuesta absolutamente nada, ahí están. Serán como aquí visitas guiadas, para que la gente pueda entrar a todos esos espacios que hoy han estado reservados solo a los funcionarios públicos. Ayer mismo yo decía que este proyecto se aprobó por el señor Presidente de la República hace casi 4 años. Esa sería mi respuesta. Se aprobó hace 4 años y se comenzó a elaborar el proyecto y se comenzó a hacer estas modificaciones hace 2 años. Pero celebro el interés por la cultura mexicana y por nuestro propio patrimonio. Patricia. Eso va a ayudar a que vaya más gente a este recinto de la República. Gracias, buenos días. Me gustaría que me aclarara un punto, señor vocero, porque se dice, y yo creo que usted está informado porque ha estudiado mucho este tema cultural, que hay un decreto que expidió el entonces presidente Ernesto Zedillo para impedir que tal maravilla arquitectónica se convirtiera en museo. Si esto es así, ojalá usted me lo pueda aclarar, la ruta jurídica para que se apruebe definitivamente
esta cuestión sería el Congreso de la Unión, es decir, iría a parar a manos del Congreso de la Unión una decisión final para determinar que esto se convirtiera en museo, el Palacio Nacional. ¿Esto es así? No conozco ese texto, conozco un texto del presidente Zedillo, al contrario, cuando inicia la remodelación y la inauguración del patio posterior, el jardín y todo, donde al contrario hizo un decreto para hacerlo público y abrir ese espacio a la ciudadanía que también estaba antes cerrado. Entonces no hay tal decreto. De la información que yo tengo no, pero comprometo a hacer un estudio sobre el tema. Al contrario, conozco el texto aprobado por el señor presidente Zedillo, conozco su discurso en la inauguración de ese día, de ese espacio y la entrega que se hacía al pueblo de México del mismo para que pueda ser visitado de manera pública. Antes esa parte del palacio estaba vedada a las visitas. Gracias, Rubén. Perdón que insista en este tema. No me queda muy claro en qué modificaría, tú ya mencionas y das la explicación muy exacta de que ya era museo Palacio Nacional, de que ya se realizan estas visitas guiadas. ¿En qué cambiaría con este nuevo proyecto que ya está muy avanzado? El que la gente pueda accesar a lugares que ahora no puede, no establece o no impide otras cosas como el que algún presidente pueda vivir ahí. Concretamente esa es la pregunta. O sea, implica que las áreas que hoy no pueden ser visitadas por la ciudadanía, particularmente las muy valiosas áreas por su patrimonio artístico, como son lo que se denomina las galerías presidenciales, donde está la oficina del presidente, donde están los viejos comedores, donde está la biblioteca, donde están las salas de recepción, pudieran y van a ser abiertas para que de manera con visitas guiadas, respetando la conservación de esos espacios, pueda ser visitada por la ciudadanía. Nosotros, en esa lógica, desde hace 4 años se viene trabajando ese proyecto, los ajustes en la parte posterior para reincorporar el patio de la Emperatriz, dignificando las fachadas que allá por los años 60, lo reconocía el propio presidente Zedillo, habían sido tirados estructuras históricas y puestos ahí unas cosas extraordinariamente horribles como arquitectura. Se han remodelado con la dignificación y con las fachadas originales para incorporar esa parte también a las visitas y la posibilidad, insisto, de que todo el área que hoy corresponde al uso de las oficinas presidenciales pueda ser abierta al público. ¿Qué pueda hacer un presidente o no? Eso corresponde a quien sea ese presidente y a su responsabilidad con el patrimonio cultural e histórico del país. E insisto, hay ya 4 museos dentro del Palacio Nacional. Muchas gracias, nos vemos mañana, hasta luego, Dios. Si viene con traje negro, si viene con azul, si viene, le ayuda muchísimo a todos. Lucen mucho las corbatas de todo el mundo. Me estaba fijando en la corbata de